Uy. Nos emocionamos mucho. Hemos tenido un problema, pero yo creo que ya está solucionado. Ya, se nos fue el tiempo de la plática. Sí, pero podemos continuar en donde lo hemos dejado, Ricardo, que sí que podemos continuar y ya, aunque no hemos rescatado a todo el mundo porque teníamos 52 personas, ahora vamos poco a poco rescatando a todo el mundo. Venga, puedes continuar. Bueno, pues continuamos. Nos habíamos quedado en el qué podemos hacer nosotros desde la posición como directores de catastro municipales o estatales o como líderes de opinión o estando en una asociación, organización, y yo creo que se puede hacer mucho. Yo creo que este tipo de documentos, más allá de verlo como algo con lo que tengamos que contrastar nuestra realidad, tenemos que tomarlo como una guía hacia dónde tenemos que ir. Y digo contrastar con la realidad porque no es sencillo no hacerlo, ¿no? Cuando vemos conceptos que difícilmente pudiéramos alcanzar en México. Pero más allá de volvernos críticos en ese sentido, yo creo que lo que podemos hacer es utilizar los medios que tenemos en nuestro alrededor para poder alcanzar estos objetivos. Son objetivos complicados, son objetivos difíciles, sí, pero yo creo que se pueden lograr y se pueden lograr poco a poco, pero tenemos que ir alcanzando de entrada a un marco normativo que yo creo que lo que se está haciendo en México, por imperfecto que pueda ser, es un buen inicio o un buen reinicio en el tema del catastro, porque ¿qué es lo que nos va a dar el hecho de tener ya una ley de corte nacional? La homologación de los procesos catastrales, que es importantísimo. Una de las problemáticas que tenemos en México, y aquí ya lo tenemos en pantalla, es no existe una homologación de los trámites y servicios realizados por los catastros ni una vinculación con los registros públicos de la propiedad. A partir de la reforma al 115 constitucional de 1999, se le da a los municipios la potestad de la hacienda municipal y esto conlleva también se determinó también que el catastro, como se veía como una parte exclusiva de la hacienda municipal, fuera arrastrado hacia allá. Yo creo que en el tema del catastro, y se está trabajando en el proyecto de la nueva ley, la actividad catastral puede ser compartida, es decir, la actividad catastral, si bien hay municipios, insisto, que lo pueden hacer y que en México lo hacen muy bien, algunos de ellos, y cuando lo pueden hacer, pues bueno, si el municipio puede generar su cartografía, tenerla actualizada, lograr la identificación de los predios, evaluarlos y demás, pues bienvenido. En la mayoría de los casos en México no es así. Entonces yo creo que si el municipio puede hacer el trámite y puede generar una primera base alfanumérica con una serie de atributos vinculados al predio, los estados podemos ayudarlos generando la cartografía, generándole los vuelos fotogramétricos, dándole las herramientas a los municipios para que ellos puedan generar un catastro y tener un catastro lo más actualizado posible, toda vez que un catastro que no está actualizado, pues bueno, todos sabemos que sirve de poco o nada. Los servicios en México son aislados, cada uno de los municipios genera sus trámites y sus procesos como mejor le va. Muchas veces lo único que se tiene es una repetición constante de procesos que muchas veces están llenos de trámites que al final del día lo único que buscan es una recaudación. Cuando el catastro en México, yo siempre he dicho que en el catastro lo último que se hace es catastro, se vuelven oficinas de recaudación. Cuando lo que tenemos que buscar es tener el registro de todos y cada uno de los predios. Si queremos poner nada más un centroide en donde sepamos que tenemos en este cuadrito 20 predios, pues bueno, que sean esos 20 con un centroide y que cada uno de ellos tiene una medida y que cada uno de ellos le pertenece a tal y que el uso del suelo en ese predio es de tal.
hay que tener mucho cuidado en cuántos atributos solemos cargarle a cada uno de estos predios, porque muchas veces el mantenimiento, y tú, Amalia, lo has explicado muchísimo, también es un tema. Entonces, tenemos que empezar por una base, y esa base yo creo que se va a estandarizar y se va a homologar en caso de que esta ley que se está buscando en México vea la luz. También buscar que esa actividad catastral pueda ser compartida entre la Federación, estados y municipios, donde no sea una facultad exclusiva, que se respeten los temas de la recaudación en cada uno de los municipios, que eso es una facultad exclusiva, pero que en términos generales el catastro se pueda compartir, que la información se pueda compartir, cuidando ante todo los temas que tengan que ver con la información de los ciudadanos. Pero yo creo que es algo que, por ejemplo, Silvia nos pudiese comentar también lo que se ha hecho allí en Uruguay, que ha sido maravilloso y que esos catastros digitales funcionan muy bien, y el catastro español es otro ejemplo, y que podemos nosotros ir caminando hacia esos estados, pero lo único que necesitamos es tener una base, preocuparnos por los catastros más pequeños y ir impulsando la actividad catastral de manera homogénea, estandarizada, con procesos que todos podemos cumplir, que sean fáciles, que sean sencillos para los ciudadanos y para nosotros mismos. Otros temas que hay que combatir es la permanencia de los funcionarios catastrales y de los programas y los proyectos catastrales, que por más dinero que se pueda dar a través de, en este caso en México, de la SEDATU o de Banobras o del BID o de quien sea, si estos proyectos no llevan una consecución y no llega un nuevo gobierno y lo deja atrás porque no es algo que él haya propuesto, y que los funcionarios catastrales cambian cada 3 o cada 6 años, salvo raras excepciones, como en el caso de Querétaro, en el caso de Coahuila, con el arquitecto Mier, que pues es una institución y que acaba de lograr ya que el catastro y el registro público sean un solo instituto y que lo ha hecho muy bien. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, la realidad de lo que sucede en México. Vemos en pantalla la actividad catastral en los municipios. De 2.466 municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tenemos que solo 431 catastros municipales realizan la gestión catastral, que 861 realizan la gestión catastral y el cobro del impuesto predial, que 842 solo realizan el cobro del impuesto predial. Aquí suena raro, pero así es. Que 309 catastros no tienen actividad catastral ni cobro de impuesto predial, y que un catastro no supo ubicar esta clasificación. Todos estos datos son datos del INEGI que tienen que ser actualizados a 2020, pero es una cercanía muy importante a la actualidad mexicana. Siguiente. El universo de predios en el padrón catastral, tenemos 1.912 catastros municipales con padrón catastral, 206 catastros sin padrón, 17 catastros que desconocen la existencia de un padrón catastral, y un universo de predios registrados de cerca de 37.820.799 predios. El tema con estos padrones catastrales muchas veces no es el número, digo, todos podemos tener un patrón catastral, pero yo creo que lo importante aquí es saber cuál es la actualidad de ese padrón catastral, cuál es la actividad, cuál es la actualidad que tiene los valores que están descritos en ese o vinculados a ese predio, la titularidad, etcétera, ¿no? El universo de los predios, esa ya la vimos, la siguiente. Universo de predios con cartografía. 2.135 municipios contestaron esta sección. 945 catastros municipales tienen cartografía. 1.177 catastros municipales están sin cartografía. Y hay 13 catastros que desconocen la existencia de la cartografía. La gran cantidad de ellos, o en una parte muy importante de ellos, esa cartografía también, al igual que el barrio, se encuentra desactualizado. La cuarta... Tenemos que la autoridad que realiza el cobro del impuesto predial, 2.032 municipios realizan directamente el cobro del impuesto predial, 90 lo realizan a través del gobierno estatal. Esta es una modalidad en México que, si bien las haciendas públicas pertenecen a los municipios y que es una actividad exclusiva, a través de unos convenios que se firman entre los municipios y el gobierno del estado, para que el gobierno del estado, a través
de sus recaudadoras y de la fortaleza que tiene para recaudar, le ayude a los municipios a hacerlo, y con este convenio, a través del marco de la Ley de Coordinación Fiscal en México, el municipio va a recibir 30 centavos por cada peso que el Estado cobre por el impuesto predial. Es una especie de motivación para que los municipios se dejen ayudar por parte de los estados, cosa que ha sido muy complicada. Los presidentes municipales creen que al dejar el tema del cobro del impuesto predial, pierden ellos gobernabilidad en cuanto a su entorno. 7 municipios donde no se cobra este impuesto, 6 municipios que desconocen qué autoridad realiza el cobro del impuesto predial, con un porcentaje promedio nacional de recaudación del 47.31%. La siguiente. La relación que hay entre los municipios, entre los catastros y el RPP. Tenemos 621 municipios con consulta de información, 118 con intercambio de información, 420 con una validación y trámite de traslado de dominios, 1.212 con ninguna y 49 que no sabe. Vuelvo a insistir que en México hay muy buenas prácticas en cuanto a esta vinculación catastro-registro público, que en muchas de las ocasiones, aún existiendo los institutos catastrales registrales, esta vinculación no se da al 100%, puesto que esta vinculación que muchas veces entendemos como el santo grial y la búsqueda que se ha tenido en cuanto a esta vinculación catastros y registros públicos, lo único que nos va a generar de inicio puede ser una problemática en cuanto a que no haga un match la parte legal con la parte geográfica, ¿no? En México, la mayoría de los registros públicos están regidos o tienen el formato francés, en donde va primero el tema de la escritura y luego se inscribe catastralmente, y solo Quintana Roo, este es un caso que tiene Quintana Roo, manejamos el modelo alemán, en donde el registro público de Quintana Roo es un registro constitutivo de derechos, donde debiese, una parte sí se maneja dentro del registro público, pero debiese entonces primero catastrarse el inmueble para después pasar al registro público y no al revés. Es algo en el que hemos estado trabajando y que esperamos lograr prontamente, ¿no? Hablábamos de la ley general. Los objetivos principales de este proyecto eran idóneos, ya que se planteaba brindar certeza jurídica de los inmuebles y establecer lineamientos generales para la administración de una plataforma nacional de información registral y catastral que articule la información de la propiedad privada, pública y social. En esta última consulta que se hizo, pues bueno, no nada más intentamos que convivan registros públicos y catastros, sino que convivan también temas que tienen que ver con el Registro Agrario Nacional, con los terrenos nacionales, con la Secretaría de Desarrollo Urbano, y con todos, con el INEGI, ¿no? El INEGI en este sentido, y ya lo veremos ahorita que pasemos al tema de los datos geoespaciales, el INEGI hace mucho tiempo perdió la rectoría en cuanto a este sentido. Si bien cada vuelo que se hace en México tiene que ir al INEGI para que él lo registre, hace falta en México que se le regrese al INEGI o que lo tome la SEDATU, o ver quién va a ser el rector de la actividad catastral, que de entrada ahorita la tienen los estados como entes normativos, pero que en ejecución la llevan los municipios. Esta ley de la que estamos hablando ahorita se encuentra después de 9 foros que se hicieron a lo largo de toda la República con la participación de los catastros, de los registros públicos, del RAN, del INDAVIN, del INDETEC, del INEGI y muchos más. Ahorita ya está en la Cámara de Diputados en espera de que pueda ser esta publicada, y entonces los estados tendrán más o menos 90 días para poder homologarse a esta nueva ley y posteriormente generar sus reglamentos. En cuanto a los datos geoespaciales, tenemos que los datos de la Tierra pueden obtenerse de una amplia gama de fuentes, escalas y sensores, pero en todos los casos generalmente deben permitir la identificación estandarizada
de la extensión espacial, el periodo de tiempo y personas a las que pertenece el derecho, la restricción o la responsabilidad. Me llama la atención aquí el tema de estandarizado, puesto que sí creemos, evidentemente, desde el IMECA y desde el IGESE, que la estandarización de los datos para que puedan ser utilizados de manera general, tanto en Yucatán como en Sonora, como en Veracruz, o si alguien de fuera quisiera contrastarlos con lo que pasa en sus propios países, si todos generamos los datos de una sola forma y el linaje de los datos y los metadatos que conllevan dentro de una vinculación a un predio, pues puede hacernos la vida más fácil a todos y podemos entonces lograr la identificación de un predio de la misma forma. Yo creo que tendríamos desde estos foros, donde creo que sería bueno, Amalia, y tú lo comentabas, pudiéramos hacer un foro de discusión alrededor. Pero yo creo que uno de los puntos importantes sería que todos camináramos hacia una sola identificación, hacia un solo modelo, hacia una sola, o hacia la estandarización en la conformación y la generación de los datos. Como conclusiones, para no irnos más largo y poder tener alguna participación de la gente que nos acompaña, entendemos que los catastros como herramientas territoriales, con independencia de las buenas intenciones y de las líneas que nos mencionan los documentos que ya hemos estudiado y que mencionó Daniela, en México los catastros no son vistos como herramientas territoriales y ellos, digo, al final del día, pueden y deben ser parte de los procesos de planeación y desarrollo sostenible de las ciudades, que auxilien el manejo responsable de los recursos y que a su vez integre un inventario de los mismos. Yo creo que si bien hay gente en México que lo entiende y hay gente en México que yo he platicado con muchísimas gentes que al final del día me dicen, sí, Ricardo, sí es cierto. O sea, al final del día sabemos que tenemos que meterle dinero a los catastros, pero muchas veces el dinero se pone en otros lugares, porque se entiende muchas veces que esos lugares son o más importantes o que desarrollan o generan un tipo de ingreso, no sé, más propicio, no lo sé, no sé cómo mencionarlo, no quiero meterme en temas políticos. Una visibilidad política, ¿sí? Más sí, visibilidad política. Entiendo que el tema de buscar, tú lo decías ahorita, el respaldo político es muy importante y yo creo que es la parte que yo mencionaba, que como líderes tenemos que ir a buscarlo y yo creo que es más fácil buscarlo en conjunto y en esa parte yo quisiera agradecer a todos los integrantes del Instituto Mexicano de Catastro, toda vez que en los momentos en que como instituto hemos querido generar algún tipo de reunión regional o nacional, todos participan, todos están inmersos, todos se integran y eso ha sido parte importante de que el Instituto Mexicano de Catastro hoy esté mejor posicionado que en años anteriores. Otra conclusión podemos poner como un desarrollo en México no existen las condiciones necesarias para integrar de manera efectiva un sistema de administración de tierras, ya que la mayoría de sus catastros no cuentan con los medios técnicos, humanos, financieros y políticos para inventariar y, lo más importante, dar certeza jurídica de las características físicas, legales, geográficas y de valor de un predio o parcela. Derivado del anterior, los esfuerzos por alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable en lo que respecta al acceso universal a la tierra por parte de los ciudadanos y el logro de su entorno sustentable es una tarea que parece imposible de lograr en el mediano y corto plazo. Siguiente. Las áreas de oportunidad son muy amplias en un entorno lleno de carencias. Una de las más grandes oportunidades que se nos presentan es el hecho de crear soluciones de fácil acceso para los catastros marginados. El catastro multipropósito es por definición la herramienta idónea para lograr los objetivos que plantea el desarrollo sostenible que están contenidos en la Agenda 2030 para lograr formas de financiamiento que no solo provengan del gobierno federal estatal, sino con la participación de la iniciativa privada o de aportaciones público-privadas que permitan a los catastros modernizarse. En este sentido, pues bueno, cuando se han buscado la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo o de otras instancias que no tengan que ver con los gobiernos estatales o federales en México, es muy complicado toda vez que esas instancias solo
solo interactúan con los gobiernos federales. Desde el Instituto Mexicano de Catastro hemos tratado de generar nosotros mismos sistemas de información territorial para poder dotar a estos catastros más pequeños de herramientas de fácil acceso que puedan generar vuelos fotogramétricos de muy bajo costo con drones de bajo costo, como puede ser un Phantom 4, ¿no? En donde hemos obtenido aquí en Quintana Roo, en el caso de Tulum, una ortofoto a 2 centímetros por píxel, con una resolución increíble y que aparte podemos modelar en 3D. ¿no? En el tema de la ley, hay que impulsar la promulgación de esta ley, que armonice y homologue no solo a los catastros y los registros públicos, sino que todo aquel que tenga alguna información territorial que permita dar seguridad jurídica de la tenencia de la tierra a los ciudadanos o colectividades. Realizar mesas multidisciplinarias para crear y desarrollar un marco normativo en donde se establezcan los lineamientos para lograr una eficaz administración de la tierra que permita el ordenamiento territorial y el crecimiento sustentable de las ciudades y su entorno, a través del fortalecimiento de la actividad catastral, que debe ser la base para ir alcanzando de manera transversal todos y cada uno de los objetivos de desarrollo sustentable planeados en la Agenda 2030, que aunque se ve complicado, se ve difícil en una agenda en donde tendríamos que cambiar en México y en otras partes de Latinoamérica la forma de hacer política, los marcos normativos, la propia idiosincrasia de los funcionarios que trabajan en los catastros, los procesos, la homologación, la estandarización y un sinfín de necesidades que hay que cubrir con temas humanos, financieros y tecnológicos. Pero yo insisto, da gusto que un documento de la ONU ya menciona el catastro como una parte importante de esta administración eficaz de la tierra, que ya sea una forma de alcanzar todos y cada uno de los objetivos para el desarrollo sustentable que maneja la Agenda 2030 y que tiene que ser un aliciente para nosotros como directores de catastro o presidentes de institutos para impulsar desde donde estemos y en la manera en que podamos a los catastros, insisto, generando soluciones que sean sencillas, que sean fáciles de alcanzar, pero que vayamos caminando todos paso a pasito y en algún momento seguramente nos iremos encontrando en algún lugar y haremos de la actividad catastral, y de eso estoy seguro con el apoyo de todos, una actividad que pueda alcanzar y desarrollar todo su potencial, no nada más como un tema fiscal, sino un tema que dé seguridad jurídica al patrimonio de los ciudadanos, a los mercados jurídicos, a los mercados inmobiliarios, y que pueda ayudar al ordenamiento y el crecimiento sustentable de nuestras ciudades. Por mi parte es todo y quedo abierto a alguna pregunta o algún comentario que tengan todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Muy bien. Bueno, los participantes, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar algo? Bueno, yo, Daniela, si me permites, quería felicitar a Ricardo por el buen análisis, que me parece básico. Un buen análisis me parece fundamental antes de cualquier otro paso. Pero lo que también quería comentar es que yo creo que uno de los puntos que estamos viendo es el ser transparentes y el saber que nuestros ciudadanos deben de conocer y tener transparencia en todas nuestras acciones. ¿Estáis pensando en hacer algo en México sobre este tema de rendición de cuentas hacia los ciudadanos? ¿Cómo los ciudadanos pueden percibir que nosotros lo que hacemos es por su bien, no solo para recaudar impuestos, sino que nuestra actividad es para mejorar su desarrollo y el desarrollo económico de todo el municipio o la región? ¿Cómo se puede conseguir que los ciudadanos admitan, vean al catastro como algo más transparente? ¿A través de la rendición de cuentas, a través de
de la comunicación con ellos, ¿cómo estáis planteando vosotros todo esto en México? Mira, Amalia, es una muy buena pregunta porque la rendición de cuentas o el cómo convencemos a los ciudadanos de lo que se hace a través de los catastros es algo que los beneficia, ¿no? La percepción en México, cuando a un ciudadano le dices que va a ir alguien del catastro o que tiene que pasar al catastro, muchas veces lo primero que piensa es, bueno, es que me van a aumentar, ¿no?, el pago del impuesto predial. Aparte, digo, con todo este tema de la pandemia, pues las cosas se ponen peor. Yo creo que lo primero que tendríamos que lograr es que los datos que vaya generando el catastro no nada más sirvan para poder interoperar entre las diversas dependencias de los 3 órdenes de gobierno, municipales, estatales y federales, o provinciales, o como se le quiera llamar, sino que hacia el ciudadano nosotros tenemos que generar una serie de información, de datos que generen información que pueda ser de utilidad para los ciudadanos, ¿no? Porque al final del día, quien es el dueño de la información que nosotros mismos generamos debe de ser el ciudadano, ¿no? Es una visión que por lo menos en México es muy complicado de lograr, toda vez que toda la información siempre se queda de este lado del escritorio y es muy complicado por temas que en México tienen que ver con temas de transparencia y protección de datos personales, que la información pueda transparentarse. Por ejemplo, un ejemplo de ello, el tema de los programas de desarrollo urbano, en donde muchas veces al ciudadano, cuando llega a hacer un trámite ante una dirección de desarrollo urbano, se le pide una constancia de uso de suelo, cuando quien da el uso de suelo es quien te está pidiendo la constancia, y que el ciudadano pudiese tener en una plataforma, en una página, acceso a todos y cada uno de los usos de suelo que se dan dentro de o en el terreno que él quisiera hacer alguna situación. Otro punto aquí es cómo retorna el tema del impuesto predial hacia el ciudadano. El ciudadano paga el tema del impuesto predial, entra a las arcas municipales, pero es un impuesto en México de libre disposición. Los presidentes municipales pueden disponer de eso para lo que ellos quieran. Si ellos quieren pagar proveedores, nóminas, aguinaldos, quincenas, ese es un tema. Pero muchas veces no regresa al ciudadano en temas de obra pública, en temas de servicios públicos municipales, en temas que a ellos les dé de manera inmediata un regreso de ese dinero que están pagando, ¿no? Sino que siguen teniendo calles en mal estado, siguen teniendo luminarias que no funcionan, siguen teniendo falta de agua potable. Muchas veces le cobramos el predial a gente que está en colonias irregulares y que tampoco tiene servicios. Más allá de la transparencia y de la rendición de cuentas que pudiésemos tener como funcionarios públicos en cuanto a nuestra actividad como funcionario público, yo creo que la rendición de cuentas hacia el ciudadano o la transparencia hacia el ciudadano se tiene que ver en cómo desarrollamos esta práctica o estos procesos catastrales que deben de generar, al final del día, una garantía en cuanto a la tenencia de la tierra, una garantía en cuanto a la medición del predio, una garantía en cuanto a que el predio que se va a vender se encuentra en lo legal y en lo físico en el mismo lugar, una garantía en cuanto a que el valor del predio es el real y que ese valor, no porque sea alto, me va a generar a mí un impuesto que no pueda yo pagar, que sea injusto o inequitativo para mí y para un amplio grado, grupo poblacional. Tiene que ver con muchas cosas que tienen que ver con temas de política. ¿Por qué no actualizamos los valores? ¿Por qué? Porque se piensa que al actualizar los valores se va a dañar al ciudadano. Sí, pero al final del día seguimos cobrando lo mismo que cobrábamos hace 10, 15 años y no podemos seguir avanzando en otros temas. Entonces hay muchas cosas, Amalia, que entiendo la pregunta. Me gustaría ser más concreto en cuanto a ello, pero en las islas en las que vivimos, en el entorno catastral, donde cada municipio genera sus propios procesos y sus propios trámites y sus propias políticas de tema catastral, pues es muy complicado hoy hablar de ese regreso hacia el ciudadano, puesto que no hay paquetes de datos. Existen en algunos lugares, insisto, no todo México, pero en la gran mayoría es muy complicado, ¿no? No sé si alguien más tenga una pregunta. Tenemos
entiendo, poquito más de 9 minutos para terminar esta sesión. Sí, sí. Rápidamente, Ricardo, vou ler algunos comentarios porque de tu exposición, que pocos para finalizar, ¿sí? Juan, la exposición de Ricardo ha sido lo suficiente claro y es también similar a lo que ocurre en algunos países de nuestra Latinoamérica. Felicitaciones, Ricardo. De Manuel Alcázar, como presidente de Alimeca, tienes una ingente e interesante labor para aproximar las iniciativas y canalizar los procesos que se estás activando. Esto por sí solo ya es un buen punto de partida, como también lo es el estudio cierto sobre la realidad catastral nacional. Para solventar los problemas, primero hay que conocerlos y dimensionarlos. Felicitaciones a Alimeca y ánimo con los proyectos. De catastro, que no sé qué catastro es, me parece que Alimeca, a través del liderazgo de Ricardo, nos ha integrado a los catastros de los estados y nos ha marcado un rumbo con los eventos que se han diseñado para nosotros, para ir parejos, caminando juntos con apoyo de los mismos y dándoles ejemplos a los catastros menos aventajados. Excelente ponencia. Saludos desde Tabasco. Como catastros debemos estar actualizados para poder ofrecer los servicios de la ley determina, pero los municipios deben explicar a dónde van los impuestos por predial para que los ciudadanos paguen con seguridad su impuesto. Silvia, sí, felicita a Ricardo, muy completa y plantea fortalezas y también los desafíos que quedan sobre transparencia que se venía comentando agregar. El tema de transparencia a través de datos abiertos en datos cadastrales a Uruguay. Le dio visibilidad y ahundo en esa línea. Bueno, vamos finalizando entonces un comentario y un convite a todos, si podemos proseguir con un fórum sobre ese tema, que a mí me parece que es interesante desarrollarmos más. Sí, entonces, Amalia, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, desde la Dirección General del Catastro estamos intentando montar, bueno, ya lo tenemos casi listo, o sea que ya os puedo anunciar que sí, vamos a tener una plataforma en la que vamos a poder hospedar toda nuestra actividad de la red de expertos, que espero que sea como en los buenos tiempos, que seamos muy activos. Entonces hemos pensado que para empezar estas actividades y para probar la herramienta, lo que haremos será, a los que habéis participado en esta reunión, comunicaros una dirección en la que podéis, colgaremos toda esta información e intentaremos poner en marcha un foro para ir comentando los temas que ha expuesto también Ricardo y en el contexto que Daniela también nos ha presentado. Entonces, subiremos la presentación, las dos presentaciones, si a Daniela y a Ricardo les parece bien, y empezaremos un foro con algunas preguntas. Os daremos el enlace para esta plataforma, para daros de alta en esta plataforma y empezaremos a discutir sobre los temas para que nos sirva a todos las experiencias de los otros, si os parece correcto. Y no sé si tenéis algo más que comentar. En el mejor momento de la conversación hemos estado 53 personas, que creo que es bastante importante y creo que ha sido muy interesante. Tenemos también algún mensaje de otras personas que no se han podido conectar, como el entrañable Ramón Nodal desde Cuba, que nos veía pero no nos oía, pero le haremos llegar toda la información, si os parece. ¿Os parece bien? Sí, Amalia, sin ningún problema. Y creo que el foro puede ser un tema importante donde todos podemos participar y yo creo que las participaciones en este tipo de foros son un impulso que nos pueden ayudar a ir mejorando nuestra actividad. Yo creo que nada se puede echar en un saco roto y agradezco muchísimo todo lo que haces, Amalia y Daniela, por mantener este tipo de foros activos. Yo creo que para todos es bueno. Siempre el tocar temas que tienen que ver
un poco de doctrina y contrastarla con la realidad, nos hace ver dónde estamos parados y a partir de ahí entonces podemos empezar a caminar, que yo creo que de manera conjunta puede ser interesante. Estamos trabajando para que una vez que pase este tema de la pandemia, en México podamos recibirlos. Ya les daremos por ahí en dónde sería, que es un lugar padrísimo. Pero sí quiero, a título personal, que todos entendamos que parte importante de poder crecer dentro de esta actividad y cualquier otra es el que podamos estar trabajando juntos, podamos convenir en el tema de las ideas, discernir de las situaciones y de los problemas que tenemos. Y yo creo que, insisto, paso a pasito podemos ir logrando que las cosas vayan caminando hasta lograr que este tipo de documentos, si bien no en su totalidad, puedan ser una guía para que podamos ir avanzando dentro de la actividad catastral. Muchas gracias, Amalia, Daniela, y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados hoy aquí y agradecerles el hecho de que me hayan permitido expresarme el día de hoy. Muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos que tuvieron tiempo, ¿sí? Para ver, para mirar y pensar un poco en un tema, en el tema, ¿sí? Y que podamos proseguir. Y un saludo a todos. Un saludo. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.